están? Muy buenos días. Sean ustedes bienvenidos a esta sección en voz de los expertos de nuestra revista Infocon, donde tenemos la oportunidad de hablar con líderes de opinión del área de banco de sangre y laboratorio. Y en esta ocasión tenemos el gran beneplácito de contar con la doctora Nadia Cruz González, que es la jefa de laboratorios CORE de la Asociación Española de la ciudad de Montevideo, Uruguay. Una visita de talla internacional que tenemos el honor de tener aquí en nuestras instalaciones. Y pues no nos resta más que, doctora Nadia Cruz, darle la bienvenida a sus instalaciones, Laboratorios Licón, Instituto Licón, y aquí a su sede de grabación. Sea usted bienvenida y gracias por aceptar esta invitación. Bueno, muchas gracias, Ismael, y muchas gracias a Lincoln por la invitación. No, al contrario, gracias por estar aquí con nosotros. Y para poder entrar un poquito en materia, brevemente, doctora, cuéntenos un poquito de su experiencia laboral, desde egresa y todo ese maravilloso trayecto académico que ha tenido hasta el día de hoy. Bueno, yo primero que nada soy médico y la vida me llevó a hacer patología clínica. Hice mi residencia y después mi carrera docente desde el 2012 y me especialicé en el área de bioquímica y la vida me llevó a descubrir la vida de la electroforesis y las proteínas y creo que si bien uno abarca un montón de áreas dentro del laboratorio, creo que lo que más disfruto es ahora la parte de proteínas monoclonales y siempre interesada por el paciente, ¿no? Eso es fundamental. Así es. Y bueno, nada, desde el 2012 estoy trabajando en el privado y siempre lo acoplé con la parte docente, que siempre me gustó mucho porque creo que eso devuelve y gratifica el alma y abre puertas porque yo creo que es la forma también de hacer un poquito de investigación, que a veces es difícil, y creo que ha sido como también la llave para dar este tipo de oportunidades, ¿no? De conocer gente, porque creo que mismo mi esposo dice que la parte social enriquece el alma, y es verdad, y a uno le dan ganas de seguir y también ofreciendo los conocimientos que uno tiene. Sí, exactamente, ¿no? Pues, me imagino que muy interesante y pues qué bueno que tenemos la oportunidad de contar con ese tipo de filosofía. Porque el conocimiento siempre hay que compartirlo, ¿no? Al final de cuentas. Y eso enriquece, como bien dice usted, el alma y siempre dejar un pequeño legado en esas futuras generaciones, ¿no? Sí, eso es lo que uno trata. Van cambiando las generaciones, pero por lo menos lo que uno pueda explicar y transmitir y la experiencia y los errores que ha cometido uno, siempre en la diaria mismo, en la validación diaria, yo siempre trato de dar por lo menos algunos ítems de decir, bueno, no se pierdan de esto, vean el paciente así, no saben, vayan a la historia clínica, piensen la oportunidad del paciente, de cuándo se le sacó la sangre, no manden a repetir porque sí, interésense no sean máquinas validadoras. Exactamente. Porque a veces estando en el laboratorio pasa eso. El punto fino, que todo... Ahí hacemos la diferencia. Exactamente, es definitivamente. Eso. Sí. Qué bueno, doctora. Y para seguir entrando en materia, doctora Nadia, coméntenos, ¿qué son los componentes monoclonales? Bueno, para los componentes monoclonales son parte de la llave para el grupo de patologías que se conocen como gamapatías monoclonales, donde lo que tienen en común es la secreción de una proteína monoclonal por plasmocitos que se seleccionaron y producen esa proteína particular. Y ese grupo de patologías en realidad pueden ser muy distintas porque algunas son sintomáticas y otras no. Algunas son hallazgos de laboratorio y llegamos a tiempo para hacerle seguimientos a los pacientes y otras son presentaciones sintomáticas que tienen que ver con estas gamapatías monoclonales en sí mismas o también a veces están relacionadas con otras patologías que no son lo que se conocen como gamapatías monoclonales en sí. Por ejemplo, secundarias a enfermedades autoinmunes, a inmunodeficiencias congénitas o adquiridas, enfermedades inflamatorias también puede asociarse, sobre todo infecciosas, a veces pacientes con HIV. Entonces esas quedarían relegadas a otra clasificación. Pero es un grupo heterogéneo. Vale. Y doctora, ¿y en su experiencia es difícil diagnosticar este tipo de gamapatías monoclonales? Bueno, acá hay como dos puntos de vista, ¿no? Primero, hay como, si uno tiene como clínico, cuando ve un paciente y tiene la presunción diagnóstica de que el paciente puede tener una gamapatía monoclonal,
tiene que saber qué solicitud, de qué exámenes va a realizar. No hay que hacer una solicitud de barrido. Sería fácil decir que tenemos una primera herramienta en el laboratorio, que sería el proteinograma electroforético, para poder captar si esos pacientes son, por lo menos son secretores de esa proteína monoclonal, y lo podemos captar por ahí. Y después está aquel grupo de pacientes que no tenemos la sospecha de gamapatías monoclonales y podemos pensar como prueba de screening para poder captar a aquellos pacientes en realidad que desconocen que tienen esa proteína en su sangre y llegar en etapas precoces para después hacer seguimiento y beneficiar al paciente, ¿no? Instaurar el tratamiento oportunamente, aumentar la sobrevida del mismo. Entonces, cuando uno dice, ¿es fácil? Bueno, si estamos en situaciones que realmente podemos ver esa proteína en sangre o en orina. Después están los escenarios de aquellas gamapatías monoclonales que son oligosecretoras o que no secretan, que ahí es un poquito más complejo. Okay. Pero yo creo que el clínico, si tiene la presunción de la gamapatía monoclonal, independientemente que el proteinograma sea negativo, tiene que insistir porque hay otras herramientas del laboratorio que pueden hacer el diagnóstico. Y algo que he aprendido a través de los años con la validación de los proteinogramas es que muchas veces los clínicos piden al barrido sin saber que, como lo piden como un screening, porque muchas veces ponen datos de salud ósea, o sea, sin una presunción de elementos de enfermedad del paciente, y termina siendo como un hallazgo para ellos. Entonces yo creo que la devolución del bioquímico, del químico o del médico patólogo clínico en su informe debe sugerir oportunamente la consulta con el especialista para este tipo de patología, que es el hematólogo. Y lo aclaro esto porque hay veces que por más que solicitan los exámenes y el proteinograma, tienen que saber qué hacer con ese resultado que reciben. Entonces hay que ser oportuno y está bueno sugerir también en el informe oportunamente la consulta con hematología para ver cómo sigue este paciente. Sí, un trabajo multidisciplinario, ¿no? Sí, de varias eso, áreas es importante, sí. Y yo creo que hay muchas veces que también desde el laboratorio, a veces en los privados, por los cobros y porque dicen no podemos desarrollar un algoritmo. Por ejemplo, nos ha pasado muchas veces que vemos proteínas totales aumentadas en los perfiles hepáticos y por lo menos donde trabajo yo estoy de acuerdo que ese paciente se merece la oportunidad de ampliar un proteinograma electroforético. Yo creo que si en la institución donde se trabaja no está la chance de ampliar el abanico para poder hacer un proteinograma electroforético por los gastos, sí sugerirlo, porque es la oportunidad de captar ese paciente, ¿sí? Y esos hallazgos también, cuando ya nos ponen en un escenario presuntivo de que es posiblemente un mieloma múltiple, captar al paciente. No esperar que sea el médico tratante, sino desde el laboratorio también captar a los pacientes, que es lo que hacemos a veces en algunas situaciones. Sí, esa labor multidisciplinaria y, como dice, una herramienta de diagnóstico de gran ayuda. Sí. Y en base a su experiencia, doctora Nadia, ¿cuáles han sido los complejos monoclonales o gamapatías monoclonales que más ha detectado en base a la experiencia? Y bueno, como lo dice la literatura, y esto se replica en el trabajo diario, son las gamapatías a IgG-kappa, ¿sí? Y en general se supone que son gamapatías de significado incierto, o sea, de aquellas que nosotros hablamos que son asintomáticas, pero lo que hemos visto cada vez más es la presencia de componentes monoclonales en pacientes más jóvenes, ya en etapas sintomáticas. He tenido pacientes de 37 años, 40, 41 años, y cada tanto se nos repiten, y ya son pacientes sintomáticos, porque uno pone el escenario de que en realidad para las gamapatías monoclonales en general, para el mieloma múltiple, se presentan a los 65 años, un médico no va a solicitar un proteinograma, pero a la edad joven, cuando consultan, es porque ya tienen sintomatología. Entonces, ya cuando llegan, sí hemos tenido bastantes, y eso es preocupante. Y creo que es como la llave a veces de pensar si en algún momento no tenemos que hacer screening de gamapatías monoclonales. Sí, definitivamente, ¿no? Y desgraciadamente muchos padecimientos antes se pensaban que era conforme a la edad, pero no, tristemente las estadísticas así lo marcan. En edades mucho más tempranas se están presentando, y pues es una llamada de atención en ese sentido. Y en esos casos, doctora, ¿cuál sería el riesgo de un diagnóstico mal
mal Bueno, reportado? Así. Lo más importante, yo creo que uno cuando va a validar tiene que manejar, primero, si estamos con la validación de conocer la plataforma, conocer los interferentes. En el caso del proteinograma electroforético, conocer normalmente qué grupos proteicos migran en cada fracción, porque hay síndromes inflamatorios, hay contrastes que pueden imitar también una banda monoclonal. Aquellos pacientes que están en tratamiento, ahora estamos en boga de los tratamientos con anticuerpos monoclonales que imitan una banda monoclonal endógena y podemos demostrar de alguna forma que es exógena. Entonces, por ejemplo, en aquellos pacientes que están en remisión, lo estaríamos catalogando de recaída. Okay. Entonces ahí, para esos tipos de pacientes, no está bueno. Después, la interpretación siempre va de la mano con el examen que confirma que estamos frente a una banda monoclonal, o sea que tendríamos que hacer o una inmunosustracción o una inmunofijación para poder confirmar que realmente estamos ante una banda monoclonal y decir que estamos frente a una gamapatía monoclonal. Pero creo que no es solamente, es la experiencia, la expertise, adecuarse a la plataforma, que esa plataforma sea sensible, porque aparte nosotros lo que queremos es captar la mayoría de los pacientes, pero tenemos que siempre ayornarnos a todos aquellos interferentes que también los pacientes que están en hemodiálisis, a veces se contamina el suero y es plasma y tenemos presencia de fibrinógeno, entonces tenemos que saber qué hacer en esas situaciones. Son todas causas que pueden imitar una banda monoclonal y yo tengo que demostrar de alguna forma que es o no es. Y ahí... De ahí la importancia. Sí, ahí la importancia. Y tomando en cuenta eso, doctora Nadia, ¿cuáles considera usted que sean las características analíticas que todo instrumento focalizado a ese tipo de estudios de alta especialidad deberían cumplir para que usted como clínico analista, médico analista, diga lo que voy a reportar, lo que voy a afirmar es totalmente verídico? No hay ningún problema y el resultado que yo reporte al médico tratante sea 100% confiable. ¿Cuáles serán esas características? Primero que nada, creo que son todas las características que tienen una técnica que tiene que ser, por ejemplo, para captar pacientes positivos. Entonces, le estaríamos catalogando de alta sensibilidad para la patología que nosotros vamos a buscar. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos tratar de identificar una gamapatía monoclonal y vamos a utilizar el proteinograma electroforético, nos importa que sea altamente sensible. Entonces, que a bajas concentraciones de esa proteína monoclonal nosotros podamos captar la misma, ¿sí? Eso por un lado. Después que el costo sea lo más reducido posible. Por ejemplo, para este tipo de patologías no vamos a hablar como la glicemia, que es de muy bajo costo, pero siempre tenemos que poner en la balanza que nosotros, cuanto antes captemos a estos pacientes, justifica hacer un proteinograma electroforético, porque si los captamos a etapas más avanzadas, ¿qué pasa? El tratamiento farmacológico, las estadías sanitarias, después, muchas veces estos pacientes se presentan, por ejemplo, con insuficiencias renales agudas y como también tienen inmunoparesis, por ejemplo, ingresan con neumopatías por esa inmunoparesis y ingresan a las unidades de cuidados intensivos. Entonces, es un escenario que el paciente se ve perjudicado porque no se sabe cuál es la etiología que determinó que el paciente presente todas esas asociaciones sindromáticas. Después aumentan los costos mientras que trata de estabilizar al paciente y todavía no se sabe la etiología. Entonces, es llegar antes a ese escenario. Y además nosotros, si podemos captar pacientes con el proteinograma, que de la gama de todos los... De toda la oferta que hay en el laboratorio, porque va desde el proteinograma electroforético hasta lo último es la espectrometría de masa, que sabemos que es carísima. Sí. Pero si ponemos en la balanza todo lo que tenemos para captar la gamapatía monoclonal, el proteinograma sería algo, yo lo consideraría para esta patología lo de más bajo costo y podríamos captar a los pacientes. Por lo menos una vez en la vida, con 40 años, de repente podríamos captar las gamapatías monoclonales y hacerle su seguimiento. Sí. Sea lo más adecuado en ese sentido. Sí. Y por ejemplo, doctora Nadia, ¿qué opina usted de que, tomando en cuenta que hoy por hoy ya ese tipo de estudios se pueden ofrecer ya en cuestión de minutos, máximo horas? Sí.
el incluir ese tipo de estudios en unos check-ups convencionales. Yo me siento mal o tengo la buena costumbre de que cada 6 meses o máximo un año me hago un check-up convencional y todo. Incluir ese tipo de estudios para, pues como usted bien lo dice, son situaciones que hoy por hoy se están presentando en edades mucho más tempranas. Uh-huh. ¿Cómo verá usted esta posibilidad de que se incluyan en un check-up convencional ese tipo de estudios? Yo creo que siempre uno tiene que hacer hay que sustentarlo, sí, ¿no? Claro. Entonces, y hay que convencer a la sanidad de cada país. Entonces, para sustentarlo, primero yo creo que los que somos especialistas de las áreas del laboratorio debemos plasmar cuál es el algoritmo que vamos a usar para el screening, porque hay dos cosas grandes. Una cosa es cuando hay presunción de gamapatías monoclonales y otra cosa es cuando yo quiero hacer un screening poblacional de alguna forma. Entonces, el algoritmo va a ser distinto, porque, por ejemplo, lo que siempre se propuso el Grupo Internacional de Mieloma es que si yo tengo la presunción de esa gamapatía, el algoritmo comienza con proteinograma electroforético y cadenas livianas libres. Uh-huh. Sabemos que las cadenas livianas libres son muy caras. Uh-huh. Esas las sacamos, nosotros queremos hacer screening. Entonces solo nos quedamos con el proteinograma electroforético, que es mucho más bajo el costo. Uh-huh. Entonces ahí podemos convencer. Después tenemos que ir justificando que los tratamientos farmacológicos hoy son menos tóxicos. Uh-huh. Se llegan a etapas que antes eran asintomáticas y no se trataban. Por ejemplo, hay etapas del mieloma múltiple indolente que ahora se tratan en etapas antes que sean clínicas porque la industria de la farmacología permite llegar antes y aumentar la sobrevida. Entonces yo creo que todo ese sustento hace que una vez en la vida podamos hacer un screening con proteinograma electroforético. Nosotros hemos trabajado con la doctora Eloísa Riva en Uruguay con un screening poblacional y nuestro cutoff fue a los 40 años. A veces nos preguntan, ¿por qué a los 40 años? Si bien no tenemos sustento todavía bibliográfico para decir esa edad, yo puedo, por la expertise que tengo, puedo decir que nos hemos encontrado con pacientes alrededor de los 40 años ya con sintomatología. Yo creo que sería ideal empezar a los 40 años, una vez en la vida tener un proteinograma. Entonces ahí estamos sustentando la sensibilidad, estamos llegando a tiempo, estamos bajando los costes porque vamos a tratar antes al paciente, le estamos dando sobrevida y le estamos dando la chance de conocer realmente si es portador o no. Creo que todo eso suma para hacer un consenso de screening para gamapatías monoclonales. Sí, no, nacional por lo menos. Exactamente, nacional, y al final de cuentas detectar ese tipo de padecimientos en estadios iniciales y de ahí... Sí, ahí siempre, claro, después desencadena un montón de otros exámenes que hay que hacerlo sí o sí, pero creo que justifica. Okay. El paciente es como... A veces dice que se asocia, por ejemplo, a la tristeza por la patología, pero yo creo que uno siempre lo tiene que ver la chance de decidir que sabe que tiene. Sí se puede controlar y no cuando el diagnóstico ya está en otra etapa. Sí, ya cuando ya no hay Creo nada que hay un hacer, montón de ítems que sustentan poder hacer un screening con proteinograma electroforético. Sí, claro. Muy bien, doctora. Y ya por último, doctora Nadia, ¿qué opina usted de la creación de guías clínicas? De guías clínicas, que sabemos que hay guías clínicas internacionales en relación a esto, pero esas guías clínicas que muchas veces se busca que sean poblacionales, ¿no? Con tal de cada país tener sus guías clínicas para estandarizarlo por el tipo de población, herencias, razas, todo. ¿Qué opina usted de esa creación y cuáles han sido los retos que usted a veces han tenido que enfrentar para llegar a esa unificación de criterios, que es muy importante, ¿no? El tanto talento, tanta gente que conoce del tema, cómo llegar a esa unificación de criterios para marcar una pauta, un patrón de seguimiento adecuado para ese tipo de pacientes. Sí. El ejemplo más grande y que se trae es el estudio que tiene Islandia, ¿no? Que tiene un estudio poblacional muy interesante. La población es muy chica, pero creo que cada país, por lo menos en Latinoamérica, cada uno de estos países tendría que tener por lo menos un estudio mínimo poblacional para saber qué prevalencia hay de gamapatías monoclonales, y ese es como el primer escalón para darle fuerza a un consenso latinoamericano. Eso sería lo ideal, tener como un consenso latinoamericano. Y después otro capítulo aparte que es muy interesante y está bueno en la devolución del informe, es la armonización del informe de proteinograma electroforético y de inmunosustracción o inmunofijación, porque es una forma también de trabajar en equipo
atravesando fronteras, porque si todos podemos estandarizar, si vamos a hacer un informe con presencia de banda monoclonal, la cuantía, usar la misma unidad, qué corte hacemos para medir el área bajo la curva, quién lo interpreta, cuál es su profesión. Es una forma también de que el paciente, porque ahora ya las fronteras van más allá, los pacientes a veces se tratan en su país y van a otro lado, y es una forma de que ese informe se armonice. No podemos estandarizar, pero podemos armonizar. Entonces, con todo lo que venimos hablando, de justificar un screening poblacional, por lo que ya dijimos, más la armonización del informe, creo que si cada país trabaja por lo menos dentro de su población, se puede hacer algo, se puede consensuar a nivel de Latinoamérica y Centroamérica. Estaría muy bueno, muy bueno estaría. Así que muy bueno porque tener ese tipo de guías que ayudaran mucho, ya sea latinoamericanas o de cada país, para, como se bien dicen, que donde mantienen un lugar y vaya a otro lugar, el nivel de atención sea exactamente igual, el nivel de criterio analítico y de diagnóstico analítico sea el adecuado y el convincente, y a partir de ahí, pues, bueno, seguir con el tratamiento y todo. Pues qué bueno, doctora, todo lo que nos acaba de comentar, créame, bastante interesante. Y la verdad no nos resta más que agradecerle su presencia aquí en sus instalaciones, Instituto Licón, Laboratorio Licón, en esta su sede de grabación, en su país, México. Bueno, muchas gracias, que la primera vez que visite aquí México. Disfruta un poquito de nuestra bonita ciudad y está usted cordialmente invitada nuevamente cuando guste. Aquí está su casa. Un placer para mí. Gracias a Lincoln, gracias a Ismael por la hospitalidad y bueno, un placer estar acá. No, pues gracias a usted y pues ahora sí que esta es su casa y vuelva a venir pronto nuevamente por acá. Bueno, muchas gracias. Pues no nos resta más que agradecer, queridos amigos, esta entrevista. Esperamos vernos próximamente. Que estén muy bien. Hasta luego. Gracias.